Vamos a empezar con el tema de hoy. Vamos a hablar con Balam. Vamos a tocar la experiencia que él tiene sobre los temas que está investigando. Él es psicólogo, investigador, es autor, tiene un canal en YouTube. Yo lo chequé hace poco. Son temas muy diversos. De hecho, tuvimos que decidir en qué íbamos a enfocarnos ahora, porque como lo hemos dicho antes de este programa, pues los temas que él maneja abarcan ¿cómo diremos? Abarcan integralmente lo que ustedes han estado viendo con nosotros. Hola Balam, ¿cómo estamos? Muy bien, muchas gracias por invitarme. ¿Qué tal? Por favor, ¿podrías tú contarnos un poco cómo empieza tu experiencia? ¿Qué es lo que te lleva a saber lo que sabes por favor? Sí, claro. Pues bueno, voy a tratar de hacer una historia larga lo más, compacta posible. Por favor. Tuve un receso de mi vida universitaria en un momento, lo cual me dio un poco de permiso de estudiar cosas que a mí se me daba mi gana y no tener esa presión académica sobre mí. Tenía yo mucha curiosidad sobre este asunto del 2012 y los calendarios mayas. A mí siempre me interesó muchísimo las culturas y civilizaciones antiguas, ¿no? Particularmente las que están en nuestro país. Estuve estudiando calendarios mayas, principalmente para mi propio gusto, y descubrí un montón de cosas matemáticas y relaciones interesantes. Me tomó mucho más tiempo del que yo esperaba calcular este asunto del 2012, ¿no? Pero también me hizo estar mucho más receptivo a temas diferentes. Yo crecí en una familia atea, crecí con una educación científica, Mm, entonces tenía un poco de recelo al tratar algunos temas de alguna manera esotéricos, religiosos, pero debo entender que también al estudiar nuestras culturas tenían una cosmovisión religiosa, no dentro de la religión que entiende Marx como el opio de los pueblos, o sea, o que también confundimos mucho la palabra religión con iglesia. Pero aquí vemos la religión desde un sentido más primitivo, como una forma de ver el mundo, como una la cosmovisión. espiritualidad. Así es, que incluye espiritualidad, que en muchos casos incluye el estudio de las estrellas, en las matemáticas avanzadas, normas sociales, morales. O sea, en realidad las religiones antiguas sobre todo traen un modelo de sociedad completo, y eso se me hizo súper interesante. Y bueno, de los calendarios mayas pasé un poco a la geometría sagrada, porque dije, bueno, si hay matemáticas, hay geometría, yo lo quiero ver. Antes de estudiar psicología, estudié un ratito actuaría. Ujú. Entonces me gustan los números, y me di cuenta que había unas coincidencias, pues, que se pueden ver desde el plano científico, desde lo medible, lo comprobable, no solo desde una visión subjetiva del mundo. Ha sido muy interesante el estudio de este asunto de las religiones, porque gran parte de mi juventud las hice a un lado, etiquetándolas de pues cosas ignorantes, intolerantes. Después se redimieron un poco con los sistemas, y están la sabiduría de los Vedas y la sabiduría de el antiguo Egipto, los libros de Hermes, y hay cosas ahí que son una espiritualidad congruente para mí. Claro. De hecho, uno de mis últimos proyectos es intentar plantear una espiritualidad que para mí es congruente, porque de Mm, pronto yo decía, a ver, ¿cómo es que tenemos instituciones que se dicen espirituales y que nada más están censurando a las personas, o que están incluso imponiendo castigos? Nosotros en nuestro país hemos visto una historia de una institución espiritual muy, muy terrible, en la cual la espiritualidad era así de tienes que creer lo que nosotros te decimos, o si no te quemamos. Y yo nunca encontré sentido a eso, ¿no? Es decir, como que La culpa, ¿no? la espiritualidad más la debes de escoger tú, Claro. porque si no, no es de a de veras, o sea, si O no... inclusive la misma espiritualidad te llama, ¿no? O sea, no te determina, no te pone unos patrones, ¿no? Ni unas ataduras, sino que la propia espiritualidad te llega ujú. con diferentes maestros, ¿no?
Sí, no, y bien. formas. En mi experiencia realmente yo agradezco mucho el tipo de espiritualidad. Hace ya unos años salté de ser ateo a ser panteísta. Ujú. De hecho, estoy proponiendo una nueva filosofía que es panteísmo racional. Ujú. Panteísmo es de que todo es Dios. Ujú. Esto es algo que con lo que me he encontrado en todos lados. Resulta que si uno se va al asunto budista, pues se puede inferir que todo es divino. Si uno estudia los Vedas es lo mismo. Incluso el cristianismo antiguo y los evangelios gnósticos, esos que no quieren que uno lea, Ujú. pues dice que no hay un templo, ¿no? Que dice que abajo de la piedra encontrarás a Dios y en el aire y en todos lados, ¿no? Entonces yo creo que hay esencias panteístas en un montón de religiones antiguas y lo veo de mi lado racional, como decir, a ver, pues yo honestamente no he visto a Dios, ni he hablado con Dios, ni he tenido una experiencia que diga, puedo asegurar esto. Pero mi lado racional me dice que es posible que haya una inteligencia que crea el universo. De esto es algo que también pues creo que científicamente se puede plantear, ¿no? Ujú. Sobre todo pensaba que si el universo vino del Big Bang y en el Big Bang fueron un montón de átomos de hidrógeno, que son así lo más fino, el granito más fino es como aventar un montón de arena y que eventualmente te salga un castillo de arena. Ujú. Sí. O sea, ¿cuáles son las probabilidades de que átomos de hidrógeno choquen entre ellos y se vuelvan elementos pesados hasta nosotros platicando en una mesa? O sea, a mí me gustan las matemáticas, ¿no? Y si hablamos de probabilidades, las probabilidades de que pasen eso son, o sea, no hay probabilidad cero, pero es casi infinitamente imposible que yo aviente un montón de elementos sencillos y se hagan complejos sin conciencia. Esto que dicen que ocurrió a partir del Big Bang, Vamos con la hormiga. este, es como decir que un torbellino pasó por un basurero industrial y dejó armado y listo para volar un 747. Díganme las probabilidades para que eso pase, ¿no? Es un milagro. Ajá, un milagro. O sea, realmente, y de por sí la teoría del Big Bang viene de una persona que aparte de que era físico, era religioso. Vivimos con una conciencia parasitaria, que es, Mm, pues lo conocemos ahorita como capitalismo, pero ha tenido varias formas. Y esta conciencia parasitaria es esta conciencia que hace un parásito, no se identifica como parte de un todo, nada más toma recursos para chupa, sí mismo, aunque mate al huésped. El daña. parásito solo toma, ¿no? Solo. Nunca es simbiótico y simbiótico, en simbiosis hay toma y daca, hay va y ven, ¿no? Entonces, esta conciencia parasitaria, pues es esta gente que se está haciendo millonaria y que está en un sistema capitalista y que en realidad ellos ganan a costa de que la tierra pierde recursos, de que la gente es explotada. Hay un video muy interesante por ahí en internet que se llama La historia de las cosas y que dice, ¿cuánto cuesta esta radio de Radio Shack? Y realmente no cuesta lo que pagas porque no estás pagando la explotación del niño que lo está Claro, los haciendo. costos, ¿no? Exacto, y no estás pagando lo que la tierra le está costando. También hay una cosa que ahorita esto del cambio de las monedas, eso es una manera de caciquismo que normalmente no se habla porque la gente del primer mundo dice, ah, qué avanzados somos, ¿no? Así aquí tenemos leyes y muy bien por ellos realmente sí son avanzados en cosas. Pero a lo que voy es que ustedes en el primer mundo viven de sus empresas que están sacando recursos del tercer mundo porque los países ricos somos nosotros. O Claro, hay sea, expoliación hacia exacto. hacia esos países, ¿no? Me Pero, estás perdón, perdón, ahí Luis. volvería como justo al meollo, bueno, como se inició un poco la plática. Por qué si de pronto la sociedad se va enterando de todas estas circunstancias de cómo funciona el capitalismo, por qué la sociedad lo seguimos manteniendo, ¿no? Y ahí entra también nuevamente el tema hasta de la espiritualidad, Claro. ¿no? Porque con una falta de espiritualidad también hay una falta de disciplina y hay una falta de conciencia. Tú ahorita hablabas inclusive de la glándula, ¿no? Que entre más nosotros consumimos cosas industriales y cómo se llama como la pasta, ¿no? El fluoro, pues vamos bajando el nivel o la capacidad de tener conciencia. Entonces por ahí es un círculo que está muy bien estructurado, ¿no? Sí, a mí lo que se me hace que nos urge, digo, te hace falta trabajar conciencia en muchísimas cosas, Sí, sí, sí. pero urgente creo que necesitamos darnos cuenta que estamos siendo el parásito del planeta Tierra.
como humanidad. Así Claro. necesitamos dejar esta idea de consumir cosas, estas teorías de tengo mucho, porque créanme, tengan todo lo que tengan, eso no les va a dar felicidad. Claro. Eso no importa. En esta vida lo importante es lo que podemos avanzar en conciencia, porque nos va a matar a nosotros mismos esta conciencia humana, este parásito, ¿no? Y todos estamos formando parte de eso, ¿no? También quisiera decir que por eso era también tan importante estudiar a Marx en un sentido puro filosófico, porque un montón de gente el otro día ahí me encontraba con alguien que decía que los socialistas decían que hay que darle dinero a los pobres, ¿no? Yo me quedaba así, my God, ¿por qué dices eso, no? A ver, tengo aquí mi manifiesto comunista en donde dice que hay que darle dinero a los pobres. O sea, entender que Marx vio que la clase burguesa es un parásito, que no necesitas un dueño de los medios de producción, tú puedes producir para ti, no necesitamos estos parásitos que nada más viven del trabajo de otros, y esto es el capital, eso es lo que decía Marx, que por supuesto lo han satanizado, lo han sacado de contexto, y ni siquiera lo digo así como para establecer un nuevo concepto socialista, no, solo digo hay que identificar este parásito, y últimamente yo creo que la verdadera espiritualidad es la que nos va, si hay una salvación para esta humanidad, tendría que ser volver a ser consciente, ponerte en el lugar del otro. Y me parece que ya hay cada vez más gente que ama a los animales, que defiende los derechos humanos. Ahorita en el país se siente así ciertas ganas de que la gente quiere participar en cosas sociales, y eso es el principio Claro. de una sociedad realmente avanzada. Sí, también creo que es una espiritualidad, puede ser una base social increíble. Sí, sí, sí. Porque realmente yo creo que lo que mejor funciona para modelar la conducta no es la ley, sino es la conciencia. O sea, si Ajá. no eres consciente y güey eres un salvaje, igual y te tenemos que dar premio y castigo, ¿no? Claro. Pero si eres consciente, como si uno vive en su familia y hay respeto y hay conciencia, no necesitan estarte diciendo respeta No, lo de viene los de la voluntad. demás. Los actos Exacto. vienen de la No, voluntad. en las comunidades, por ejemplo, para ejercer justicia de una persona que está robando, los pueden hacer trabajo comunitario. Si aquí a todos de esta clase política que da asco, que es la política de la miseria, los pusiéramos a hacer trabajo comunitario, adquirirían un nivel de conciencia que no tienen ahorita en este momento, ¿no? Entonces ahí es donde tendríamos que empezar a voltear a ver a muchos pueblos que también están organizándose y que tienen ya toda una forma, como dirían hasta los zapatistas, ¿no? Del mandar obedeciendo, por Sí. ejemplo. Y yo creo que es importante, a mí me gusta promover un concepto de espiritualidad activa, porque igual hay gente que reza o que pone su altar y muy respetable es su relación con su espiritualidad y está bien, pero digo, también a mí se me hace personalmente más espiritual que ayudes a alguien, Claro. que a toda la gente con la que hables las trates con respeto, que simplemente pues trates de ser una buena persona y lo lleves a cabo en acciones, Me- ¿no? Espiritualidad activa. que creo que muchas veces nos confundimos en que el que está al lado de nosotros, que tiene una ideología política diferente, es el enemigo. No, creo que debemos enfocarnos en que es una élite específica, ¿no? Que ha llevado pues esto de corromper la humanidad muy bien desde hace muchísimo. No crean que es desde hace 100 años, ¿eh? Sí, yo creo que es un proceso primordialmente psicológico porque hay que sacarnos los hilos, o sea, Claro. muchas veces no nos ponemos a pensar y creemos que somos así unas personas que decidimos todo, nuestra vida, qué hacemos, cómo nos Sí. vestimos, y resulta que le vas al mismo equipo que le fue tu papá, que tienes la misma ideología política que tu mamá y que actúas de cierta manera para O usas la agradarle marca a de no sé tenis que qué. desprecias porque se lo hacen Exacto. los cosen niños en un país tercermundista. Y luego la gente anda infeliz porque ya se casó, ya tiene hijos y dice, ya hice todo lo que se supone que alguien feliz debe hacer y chin, ¿no? Porque la felicidad o sea, hay que trabajarnos, cada persona es única, hay que quitarse esos hilos de decir, aunque mis papás, aunque la sociedad quiera que yo sea médico, yo quiero ser músico y aunque hay que desarrollarnos en conciencia de otra manera y entendernos ahorita, sobre todo nos urge entendernos como parte de la tierra, porque eso nos va a tener otro enfoque. Hay que dejar este enfoque de bling bling que nos venden, de las cosas caras, del coche. A todos nos quieren así vender el éxito. El éxito no existe. El llamado posmodernismo, ¿no? Más o menos, que mucha gente cree que
es un fenómeno natural de la civilización, pero yo creo que está demasiado bien pensado y creo que ahí metemos lo de ingeniería social, ¿no? Pero inclusive ahorita lo que mencionas de la felicidad, ¿no? Es también es un concepto que también nos han vendido para justamente tenernos en un nivel de energético muy bajo, ¿no? Y que, por ejemplo, yo lo he visto hasta en un sentido personal, como por ejemplo a partir de las medicinas vas adquiriendo un nivel también de espiritualidad y esa energía que has perdido porque también, o sea, justamente cómo hasta cómo te crearon, cómo te educaron y estas carencias que uno va teniendo emocionales y las puedes tener como tú dices desde el que cuate este que tiene más varo o hasta que lo tiene menos, ¿no? O sea, yo creo que es un problema, ya no es un problema de clase social de lo que estamos hablando aquí, estamos hablando de un nivel de carencias emocionales que esta sociedad nos fue educando así y que por eso también, inclusive por eso también caemos en adicciones, ¿no? De manera social, ¿no? Y creo que por ahí también es ese asunto, ¿no? De cómo sanarnos para también a las próximas generaciones que ya no necesiten pasar por los mismos procesos que nosotros hemos pasado en todos los sentidos, ¿no? Sí, yo creo que hay que rastrear mucho las culpas y las vergüenzas, porque estas dos, si nosotros queremos condicionar un ratoncito que se vaya a la izquierda o a la derecha, pues si quiero que vaya a la derecha le pongo queso y a la izquierda le pongo una descarga eléctrica, premio y castigo súper fácil, ¿no? Pero a las personas también las puede uno condicionar así, mira, yo quiero que este humano vaya a la derecha, igual y no le ponemos queso, pero sobre todo más bien porque no usamos mucho premio, usamos castigo y castigo es vergüenza y culpa. Claro. Tenemos que analizar que si tenemos vergüenza es porque viene social. Porque nosotros podíamos andar encuerados y aceptar que somos animales y nuestra naturaleza y punto, ¿no? Pero vergüenza es una manera en la que te están controlando socialmente, así de una mujer no debe esto, un hombre no debe esto, una persona así no tal, la culpa, ¿no? Si haces esto estás mal. Ese es el chicotito que te ponen en la cabeza que todos debemos de analizar para quitarnos esos hilos y empezar a decir quién quiero ser yo de a de veras, ¿no? Y porque solo, o sea, hay que trabajar nuestra psicología más básica para poder dar algo. Y aunado a esa psicología más básica, creo que un poco de conciencia social y en este sentido de recuperarnos en nuestra relación con la tierra y lástima, no se puede así como que hacer una recomendación abierta y es una lástima que sean ilegales ciertas sustancias que pueden ayudar muchísimo a la conciencia, porque hay ciertas espiritualidades de experimentar cosas, no de creer, ¿no? Claro. Creer es algo, pero experimentar es muy diferente. Y aunque no se experimenten con esas sustancias, pues experimentemos con la espiritualidad entre nosotros, Claro. de respetarnos, de ponernos de acuerdo, de hacer acuerdos sociales, de trabajar. Esa espiritualidad vale mucho y dejemos de llamar espiritualidad a todo lo que hace lo contrario, a todo lo que censura, a todo lo que impone. Eso no es espiritualidad. Esta es gente que se ha alejado de un camino espiritual por acumular poder, por acumular materia. Eso en realidad es algo en lo que ya vamos a ir dejando atrás porque nos damos cuenta que estamos rompiendo nuestro propio ambiente por querer acumular. Yo creo que esos son los puntos básicos importantes, la psicología de la persona Ujú. y tratar de sanar nuestro tejido social lo más posible. Es bueno que haya esperanza política, pero saber que la verdadera política está en las acciones de la sociedad, ¿no? Ujú. Que esperemos que haya cambios positivos, por supuesto, pero que el acuerdo social siempre va a ser lo más poderoso, ¿no? Claro. Y la conciencia. Eso yo creo que, cuando menos de mi parte, así creo que antes de irme, y porque yo no estoy del lado de las normas, ¿no? Digo, igual y podemos hacer una serie de normas y todo, pero digo, antes que irnos a eso, conciencia. Ten conciencia, ponte en el lugar del otro, Y la, ponte atrás de ti mismo y analízate. Y este tipo de cosas, porque yo creo que es lo más básico. Y yo creo, perdón, que se necesita un movimiento espiritual así de sálvese usted mismo. sí. Porque realmente es que así estar esperando a que alguien nos venga a salvar. O sea, todos estos, Hare Krishnas, Jesucristos, Quetzalcóatl necesitan nuestra ayuda. O sea, Sí. no pueden hacer la chamba ellos solos y no nos van a regalar. Nosotros tenemos que trabajar conciencia. Balam, pues ya nos vamos. Por favor, a los radioescuchas que te quieran escuchar, ¿dónde pueden encontrarte? Y tu ciclo de conferencias Sí. actual, por favor.
Ahorita tengo talleres en Doctor Arce número 55, en la colonia Doctores. Este fin de semana, este último jueves, viernes y sábado, creo que es 26, 27 y 28. En las tardes tenemos conferencias. Pueden buscarme como Balame Hecat en el Facebook y ahí está toda esa información. También pueden buscar mi canal de YouTube también como Balame Hecat y tomaré video de esas conferencias y lo subiré para quien quiera estar ahí al pendiente de lo que estoy trabajando y estamos trabajando en general. No, pues hermano, Hecat, pues muchas gracias. La verdad es que es un privilegio tener estos diálogos, estas pláticas y la verdad es que yo creo que hasta vamos a iniciar un nuevo ciclo a partir de hoy Otro con estas programa. temáticas, inclusive